Gracias a Dios. Gracias a Dios. Les voy a pedir, hermanos, que abramos nuestras Biblias, por favor, y vamos a continuar el tema que teníamos anoche allá en Lancaster, en el libro de los jueces. Si me pueden acompañar por ahí, vamos a hacer la parte número 2. Me deleité mucho predicando la palabra del Señor anoche y es algo que, bueno, lo que el Señor me ha llamado y es lo que voy a hacer mientras el Señor me lo permita. El libro de los jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Ahí nos detendremos un momento. Jueces capítulo 6, cuando lo tengamos decimos amén. Bueno, vamos a buscar el versículo 25. Ayer estuvimos hablando acerca de los primeros versículos ahí, hasta ahí por el 14, y vamos a navegar un poquito más adelante, siempre bajo el tema, tu actitud determina tu destino. Amén. Y yo creo que la actitud que este muchacho, este joven tuvo en medio de la adversidad, eso determinó el destino no solo de él, su familia y también del pueblo de Israel. Y en el versículo 25 del libro de Jueces, probable para los que no están familiarizados con este capítulo, era el tiempo de los jueces en Israel, el tiempo que había persecución, en el tiempo que había hambre en Israel, el tiempo que había desobediencia. Y Dios trajo castigo a ese pueblo en ese tiempo, pero no así la misericordia del Señor siempre estaba con ellos y Dios comenzó a levantar jueces para libertar al pueblo de Israel. Y en ese momento había levantado a este hombre llamado Gedeón y tuvo una conversación con él, ahí lo vemos en los versículos anteriores. Luego le dice que lo usará para que traiga liberación al pueblo de Israel. Y aquí le está dando ya instrucciones acerca de lo que tiene que hacer antes de ver la mano de Dios obrando en su vida y alrededor en aquel pueblo. Y habla en el versículo 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera. Acera es otro dios, que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de ese peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortado la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Buscando e inquiriendo, le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que está junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo contra el que derribó su altar. Aquel día
Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Y voy a leer un poquitito más y dice: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Amén. Y yo creo que eso es lo que hizo la diferencia. El Espíritu de Dios vino sobre él, y su actitud que vimos ayer, su actitud de temor, de miedo, comenzó a cambiar y a darle esa inyección que él necesitaba de fuerza. Pero no nos olvidemos, estamos hablando que nuestra actitud determinará nuestro destino. Amén. Oramos. Le damos gracias, Padre bueno, por este momento que tenemos la oportunidad de abrir su palabra, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros, porque si no hubiera sido por su gracia, no estuviéramos en este lugar, pero nos alcanzó y nos llenó, Señor, de su presencia. Gracias le damos, Señor, por la audiencia que nos sintoniza a través de las tecnologías, de las redes sociales, Señor. Le damos gracias, Padre bueno, por todos los que de una u otra forma aportan para que este evangelio siga hacia adelante, Señor. Este número pequeño, Señor, como los 300 de Gedeón, enfrentándose a aquel grupo numeroso, Padre bueno. Pero de esta manera, Señor, sabemos que así como le dijo usted a Gedeón, ciertamente yo estaré contigo, es también la orden y la promesa que nosotros hemos recibido en este lugar, Señor, que ciertamente usted estará con nosotros, Señor. Le damos gracias, Padre bueno, y exaltamos su nombre, Señor, como dice el Salmo, y exaltemos a una su santo nombre. Le damos gracias por lo que está haciendo, Padre bueno, porque sigue moviendo cosas alrededor, Señor, y sigue salvando y sanando personas, Señor. Le damos gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Una vez más, vuelvo a mencionar que la actitud de nosotros en frente de la adversidad, eso determinará el destino, hacia dónde vamos a llegar, hacia dónde nos vamos a mover. Mucha gente en frente de la adversidad lo que hace es sentarse a llorar o ponerse a preocuparse, a no dormir. En el Salmo número 4, David dice: yo me acosté y me dormí porque el Señor me hacía estar confiado. Amén. Y lleno de problemas. Y es lo que él decía. Y yo se los explicaba la vez pasada. David decía: yo me voy a acostar y no me voy a estar dando vuelta en la cama de un lado a otro, preocupado por los problemas. Yo me acosté y me acosté a dormir, decía él. Y es lo que yo hago. Y yo hago igual. Yo cuando me acuesto a dormir. Y si no tengo sueño, pues me pongo a leer o a hacer algo. Pero cuando yo me acuesto, no me acuesto a preocuparme por lo que va a pasar el día de mañana. La Biblia, cuando el Señor Jesucristo dijo: el pan nuestro de cada día danos hoy, es porque Él quería que nosotros pensáramos en el pan de ese día, no en el pan del siguiente día. El pan del siguiente día a lo mejor no va a llegar porque nosotros quizás ni vamos a estar acá. Entonces, la vida siempre estará rodeada de dificultades. Todo el tiempo es parte de la vida. Siempre va a haber sol, siempre va a haber lluvia, siempre nos vamos a enfermar, siempre habrán cuentas que pagar y siempre traerá todo el afán cada día. Pero lo que hace la diferencia es de la forma que nosotros reaccionamos cuando estamos bajo presión. Este hombre
llamado Gedeón tenía una presión grande. Dios le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, y tú vas a derrotar a los madianitas. Imagínense la clase de tarea que le estaba dando. Era una tarea grande. La Biblia habla que subían en el tiempo de la siega y subían como bandadas. Ahí habla que subía como una plaga de langostas. Así subían los enemigos en aquel tiempo. Entonces le estaba dando una tarea demasiado de grande para él. Gedeón confiaba en el Señor. El problema que él tenía, como mencionábamos anoche, el problema que él tenía, que él dudaba de que Dios podía hacer algo a través de él. Él sabía, sí, Dios lo puede hacer, pero a lo mejor va a usar otra persona, no yo, en su mentalidad humana. Y ese era el problema que él tenía. Y a veces es el problema que a nosotros nos llega también. Creemos que Dios puede hacer cosas grandes, pero a veces dudamos que Dios lo pueda hacer a través de nosotros. Él dice: ay, Señor mío, yo vengo, soy hijo de Joás. No era un hombre que se mencionaba en nada. Mi padre es Joás y somos de la tribu más pequeña, hablando de la tribu de Manasés, que la mitad se había quedado al otro lado del Jordán y a este lado había quedado solo una media tribu. Entonces era una pequeña comunidad, y él le dice, como quien dice: no me tenés que dar explicaciones, yo me doy cuenta de dónde vienes, quién es tu padre, pero a ti te voy a usar, porque lo encontró en la madrugada sacando la cebada, sacando el trigo en el lagar para mantener a su familia. ¿Sabe qué? Cuando Dios usa a una persona en la historia, siempre que Dios ha usado a alguien, lo ha encontrado haciendo algo. Amén. La gente que es diligente, la gente que lee la Biblia, la gente que ora, la gente que adora al Señor, la gente que siempre está haciendo algo, Dios lo puede usar para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero en mi mentalidad, en mi forma de pensar y en mi forma de enseñar, hace muchos años yo descubrí que Dios no se complace de los haraganes. Amén. Así, en un español común y corriente, la gente que es haragana, la gente que es lazy, la gente que no le gusta buscar al Señor, ocuparse en las cosas de Él, imposible. O la gente que es arrogante o que anda surprise, orgullo arriba, Dios no puede hacer nada con ese tipo de personas. Amén. Gloria al Señor. Entonces, en este momento, veamos un poquito el trasfondo para los que tal vez no están muy familiarizados. Si me ayuda ahí, por favor, hermano. En el capítulo 6, en el versículo 1, habla acerca de lo que estaba pasando en aquel tiempo. Los hijos de Israel hicieron lo malo delante del Señor, delante de los ojos de Dios, hicieron lo malo, y Dios los entregó en manos de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron grandes cuevas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en los lugares fortificados. Amén. Gloria al Señor. Era tiempo muy difícil que estaban pasando en aquellos días. Para los que estudian la palabra del Señor, saben que Dios los sacó de Egipto, los puso en la tierra de Canaán, en la tierra que fluye leche y miel. A mando de Josué lograron conquistar la mayor parte del territorio, pero después de la muerte de Josué se levantó una generación que no conocían al Dios de sus padres, y eso es lo triste que nosotros vemos
y hemos experimentado. Y yo les digo siempre, la gran calamidad, la gran decadencia que hay en este país y en este mundo en general, se está levantando una generación que no conocen al Dios que nosotros servimos, y de ahí la importancia de que pasemos esta antorcha a la próxima generación. Cuando ellos se alejaron de Dios, por cada acción hay una reacción. Amén. Creo que eso lo puede poner en Facebook y no le voy a cobrar. Por cada acción hay una reacción. Amén. Mejor que quizás un plato con un pescado frito, algo que realmente llena el alma. Amén. Solo ver la foto no alimenta mucho. Y ahí dice, hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, y Dios los entregó en mano de los enemigos. Y a veces nos podemos preguntar por qué nos está pasando esto, por qué tanto mal. Amén. Si bien es cierto, no todo el tiempo es producto de la desobediencia. Puede ser que estamos pasando bajo el valle cuando a lo mejor quizás no llegas donde habla, cuando le dice, tráeme un toro de la manada de tu padre. Y lo voy a decir de antemano porque va a ser que se me olvide y nos va a ayudar. Tráigame, le dice, un toro de la manada de allí de tu padre y ofrécelo en sacrificio. Y me imagino yo, Gedeón quizás se queda viendo como quien dice, creo que quizás no nos entendimos. Estás viendo que estamos en gran calamidad, que estamos en gran pobreza. ¿Y cómo me estás pidiendo un toro si estamos comiendo pura cebada, que era lo que comían los pobres? Pero él me pide un toro. Y yo siento que eso, él ya sabía que su padre tenía de la manada de tu padre. Tráete un toro y me lo vas a ofrecer en sacrificio. Y allí es donde Dios muchas veces lleva a la gente a lo que yo le llamo el valle de la renuncia. Amén. Cuando nos pide el Señor lo único que nos queda. A Elías le dijo, traigan 12 cántaros de agua. Si tiene 3 años de no llover, ¿y cómo se pone a pedir agua? Lo poquito que tenían, ahora lo está pidiendo que se lo derramen encima a la carne del sacrificio. Y es donde Dios quiere probar a la persona, a ver qué tanto confiamos en el proveedor de todas las cosas. Amén. A Jeremías le dijo, yo soy Dios de toda carne, habrá algo que sea difícil para mí. Como quien dice, se te ha olvidado que yo soy el creador de los cielos y la tierra. ¿Tú crees que no puedo crear una fuente en el desierto? ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria al Señor. Y ellos estaban escondidos en aquella gran calamidad. La Biblia dice que estaban escondidos en cuevas. Y estaban escondidos en cuevas. Pero Gedeón se levantaba de madrugada. Y yo creo que esto nos puede ayudar a nosotros también. Porque en este momento usted ha visto cuánta gente se ha quedado del evangelio. Cuánta gente ha abandonado la iglesia. Y usaron la pandemia, como decimos nosotros, como una sábana, como una cobija, como una colcha, depende del idioma que nosotros entendamos. Lo usaron para arroparse, que por miedo ya no regresaron o ya no regresaban a la iglesia. Y luego se quedaron escondidos también, como estaba Israel en aquel tiempo, allá en las cuevas, allá escondido. Pero mientras veamos todas esas cosas, nosotros podemos agarrar el espíritu de Gedeón, nos podemos seguir levantando de madrugada y seguir peleando por nuestra familia, intercediendo también por esta comunidad. ¿Cuántos están dispuestos a algo semejante? Amén. Como Gedeón podemos seguir levantándonos de madrugada. Eso era lo que estaba aconteciendo en aquel momento. Había gran decadencia espiritual como hay en esta nación. Amén. Pero
Tu actitud determinará tu destino. No nos olvidemos de eso. Cómo nosotros vamos a reaccionar. Aquella mujer llamada Agar en el desierto, cuando se dio cuenta que se le terminó el pan y se le terminó el agua, se sentó a llorar debajo de un arbusto. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: mira lo que tenés ahí a un lado. Y vio la fuente que estaba a un lado de ella. Y a veces nosotros, en la actitud de desesperación, podemos sentarnos a llorar o a quejarnos. Esa fue la actitud que tenía antes Gedeón, hasta que comenzó la conversación con el Señor. Entonces él cambió de actitud. Y veíamos ayer que él tomó una actitud de fe y de confianza. Ya después de haberse estado quejando, cambió su mentalidad. Entonces las cosas comenzaron a verse diferente. Aquí es donde el Señor le dice que empiece a ofrecer sacrificio. Y aquí vemos a Gedeón en primer lugar, en el versículo 15, si tienen abiertas las Biblias, la actitud que él tomó de humildad. Amén. Ayer vimos la actitud que tenía de temor, de miedo, de timidez, pero luego agarró una actitud de fe. Amén. Ahora vemos que él también tenía una actitud de humildad. Al momento que él le hace el llamado, Gedeón le dice al Señor: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es una familia pequeña, pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Y Dios le dice: ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a estos enemigos, a los madianitas, como a un solo hombre. Amén. Para hacer una recapitulación de lo de ayer, él le pregunta: ¿con qué yo salvaré a este pueblo? Amén. Él sabía que no tenía prácticamente nada. Amén. Y él posiblemente estaba hablando lo que las armas que decía el hermano anteriormente. Aquí se habla de los AR-15, de los M-16. En ese tiempo eran caballos, carros y las lanzas con que ellos podían pelear en aquel tiempo. No poseían nada de todo eso. Y decíamos ayer que Dios jamás, nunca encontramos en la Biblia que le pida a la persona lo que no tiene. Siempre Dios le pide a la persona lo que la persona tiene. Y a veces posiblemente puede ser el último centavo que le quedaba. Y Dios se lo pide. Amén. Bajo esas circunstancias llegó Eliseo donde aquella viuda, cuando le dijo: declárame qué es lo que tienes en tu casa. Amén. Lo único que ella poseía, lo único que tenía, ahora le dice: tráelas para acá. Y Dios le va a pedir a la persona lo que la persona posee. Nunca va a llegar y le va a pedir lo que la persona no tiene. Entonces él le dice: con esa poca fuerza que tú tienes, tú vas a derrotar a los madianitas. Pero él agarra lo que decimos nosotros, la actitud de humildad. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Amén. Dios exalta a los humildes. A la gente que anda siempre allá arriba, Dios no lo puede exaltar porque ya anda allá arriba. Ya él solito o solita se subió allá arriba. Dios no va a hacer nada con esa persona. Lo que hace es que de una sola vez lo aplasta. Amén. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amén.
Si bien es cierto que en el tabernáculo en aquel tiempo mataba a los sacerdotes que entraban al lugar para darse su propia gloria, hoy en día por eso es que ve mucha gente que queda con sus planes a medio camino, ministerios que colapsan, amén, porque ha habido mucha gente queriendo levantar algo para su nombre, como el rey Saúl. Él levantó un monumento para su nombre, él salió arrogante, él salió desobediente, y por eso Dios no pudo hacer nada, y le dice a Samuel: levántate, allá me he encontrado un jovencito de los hijos de Isaí, a ese me vas a ungir. Amén. Cuando una persona se llena de obediencia y también de esa palabra llamada humildad, Dios puede hacer mucho con esa persona. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Y eso fue la actitud que agarró este hombre cuando dijo: mi padre es Joás. Ya ustedes saben, como quien dice, ya conocen a mi padre, no es de gran nombre. El profeta Amós dijo: yo soy un boyero, yo no vengo de familia de los profetas, no soy profeta, ni mucho menos hijo de un profeta. Yo soy un boyero, una persona que trabaja con bueyes. Jeremías dijo: yo soy apenas un niño, soy un pequeñito, y Dios le dice: pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estaré contigo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Si nosotros nos ponemos a comparar, y voy a hacer una pequeña comparación así breve, si ponemos a un pequeño niño como Moisés flotando en el río Nilo en una canastilla de junco, lo ponemos a esa criatura indefensa a la par de Gedeón, amén, no podemos ver una comparación como este niño le va a hacer frente a Faraón, el rey de Egipto. Pero en las manos del Señor todas las cosas cambian. Dios levanta a ese muchacho hasta que lo lleva a decirle a Faraón: deja salir a mi pueblo, amén. No podemos nosotros a la mente humana alcanzar a entender. Si ponemos a Elías el profeta a la par del rey Acab, era imposible que Elías podía hacer algo en contra de aquel rey, pero Dios lo levanta y le dice: declara esta palabra para que comiencen a creer que yo soy el Dios de tus padres, amén. Y de esa forma estaba Gedeón en aquel momento, amén. Y si ponemos a aquel niño de Belén de Judea a la par de Augusto César, el que firmó aquel edicto, no podemos nosotros con la mente humana alcanzar a entender. Pero si hay algo semejante a eso, con un poquito de humildad, Dios puede hacer mucho con una persona. Me decían la vez pasada, escuchamos, me dice, hablar a X persona. Me dice, y qué bueno cómo el Señor lo usa. Se ve que tiene muchos conocimientos. Y le dije yo, en realidad tiene mucho conocimiento. Y el conocimiento a la par de la humildad llega muy lejos. Tiene razón, me dijo, nunca había pensado de esa manera. Amén. El conocimiento a la par de la humildad llega muy lejos, pero muy lejos. Amén. La otra actitud, no solo la actitud de humildad, sino que él también demostró la actitud de obediencia. Versículo 27. Gedeón, la Biblia habla que Gedeón en aquel momento tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Dios le dio unas tareas a Gedeón bastante difíciles. Le dicen los versículos anteriores que vaya a la casa de su padre y derribe el Dios que tenía su padre.
la estatua que tenía en el patio de su casa, y derriba, y también le dice al otro dios, a Acera, y con esa leña, con esa madera, ofreces un holocausto en el lugar que yo te voy a mandar. Y la Biblia dice que en aquella misma noche se levantó Gedeón y se fue a hacer lo que Dios le estaba mandando. Amén. Y yo sé que habemos muchos de nosotros que Dios nos ha mandado a hacer algo y llevamos tiempo dando vueltas alrededor, y como decía hermano, rascándonos los codos. ¿Será que ya es tiempo? ¿Será que ya es momento de hacer eso? La Biblia dice que Gedeón en aquella misma noche tomó 10 hombres y se fue a hacer lo que Dios le había mandado. Él tomó los siervos de su padre y sale para obedecer la voluntad perfecta del Señor. Así como el Señor se lo había mandado, así el Señor quería que se hiciera. Y Dios siempre da lo que nosotros decimos, instrucciones claras. Amén. Esto es lo que yo quiero que hagas, y yo voy a salvar a este pueblo usándote a ti como un medio. Es lo que Dios, diciéndolo parafraseado, que caminara bajo su voluntad, que fuera a hacer lo que estaba Dios mandándole. Y yo creo que esto nos puede ayudar a nosotros a entender la perfecta voluntad de Dios. Cuando vamos caminando bajo la perfecta voluntad de Dios, aunque aparezcan obstáculos en el camino, pero Dios nos da paz. Y eso nos indica que vamos caminando bajo la voluntad de Dios. Si nosotros nos atrevemos a hacer algo para el Señor, el enemigo se levantará como río. Eso téngalo por seguro. Se va a levantar, pero Dios le va a dar paz. Y sabe perfectamente que va caminando bajo su voluntad. Pero cuando comienza a dudar, es momento de sentarse a orar y preguntarle al Señor: ¿será que la nube se va moviendo por este lado donde yo voy? ¿O será que se ha salido de la voluntad perfecta del Señor? Hay una voluntad permisiva de Dios cuando actúa la misericordia de Dios. Y le voy a poner un ejemplo. La voluntad permisiva como la que le dio Dios a Lot, cuando le dijo: salite para este monte, y él le dijo: yo me quiero ir para aquella ciudad pequeñita que está allí de Zoar. Y le dice: bueno, vete pues. Y Dios lo protege, pero es una voluntad permisiva, como la gente que emigra para otros países y se va de una forma ilegal. Es cierto, es ilegal. Allí es donde la voluntad permisiva y la misericordia de Dios acompaña a muchas personas. Pero de alguna forma la voluntad perfecta de Dios tiene que ir de acuerdo a la palabra del Señor, y trae paz en nuestro corazón. Amén. Y esa obediencia es muy vital y fundamental para el caminar de nosotros en la palabra del Señor y el camino que Dios nos ha mandado. Y eso es lo que estaba haciendo exactamente Gedeón en aquel momento, usando y haciendo lo que Dios le había mandado hacer. No era fácil, se estaba metiendo en un terreno bien delicado. Amén. Es como que le digan: vete a la casa de tu padre, y él tiene un carro clásico ahí que pasa, como dicen, shining todos los días, y ve a destruírselo. Él estaba tocando algo que su padre, donde él tenía su corazón, y le dice: vas a ir a destruirlo, para que se den cuenta que algo tiene que pasar. Amén. Cuando llegó el Señor a la tumba de Lázaro, él le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Ahora le dice a la gente: ahora tienen que remover esa piedra y yo voy a resucitar a este muerto. Amén. Así estaba en esa condición ese pueblo en aquel momento. Mientras no derribaran
los dioses paganos, Dios no podía obrar en aquel lugar. Amén. Y mientras no apartemos lo que tal vez no le agrada al Señor, no veremos la gloria de Dios, no veremos los milagros de Dios manifestarse en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y ya vamos a hacer más rápido en esta tarde. Y en cuarto lugar, si me ayuda por favor, ayer hablábamos acerca de eliminar todas las opciones. Y solo voy a tocar apenitas por lo que tal vez no estaban. Eliminar todas las opciones significa que dijo el pueblo: tráiganos a este muchacho para que lo matemos. Él sabía que no tenía otra opción más que pelear. Tenía que pelear. No podía evitar el reto que él tenía en aquel momento. Entonces, ahora le agregamos acá: elimina las opciones y usa lo que tienes o lo que tenemos a nuestra disposición. Amén. ¿Cuántos se recuerdan de eliminar las opciones? Amén. Y les hablaba de los que no escucharon el relato del futbolista. Amén. Y no es de fútbol americano, hermano Armando. Es de soccer, del fútbol. Amén. Ese otro mejor le hubieran llamado handball porque se maneja con la mano. Amén. Y estaba hablando de la comparación que hicieron en esa oportunidad de aquel futbolista de allá de Irak. Y sabían que ese muchacho no tenía velocidad para correr. Y venía la historia es larga, se la voy a hacer más corta para no tal vez que parezca tan demasiado de aburrido. Pero estaba ese muchacho a punto de, ellos tenían el balón y tenían solo 30 segundos más y estaban ganando. Y la orden del entrenador era: hace el saque y mantengan el balón ahí ustedes mientras el tiempo termina y cerramos esto así. Y entonces hicieron el saque, agarra la pelota, pero este muchacho toma la decisión de hacerle pase al que estaba al lado. En aquel momento es interceptado y sale el delantero del contrario corriendo. Y defensa que cometió el error, él sabía que no lo podía alcanzar porque el otro muchacho era más veloz. Pero en aquel momento él agarró una doble velocidad y le quitó el balón y salvó siempre al equipo. Después le preguntan al entrenador de dónde sacó esa velocidad este jugador y le dice: te voy a explicar. El jugador tuyo corría por 2 puntos que iba a ganar. El jugador mío corría por su vida porque ya se daba cuenta que en el año anterior Saddam Hussein había matado a los 11 jugadores porque perdieron un equipo en las finales. Entonces uno iba corriendo por 2 puntos y anotaba, el otro iba corriendo por su vida. Amén. Y eso es eliminar las opciones. Él sabía que no tenía otra opción, él tenía que correr. Y nosotros como hijos de Dios no tenemos otra opción, tenemos que correr hacia la meta, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra vida. No tenemos, de nuestra fe, no tenemos otra opción. Entonces, cuando se da cuenta Gedeón que no tenía otra opción, él dice, y es donde les decía al inicio, él tiene que usar lo que él tiene. En ese tiempo, como los que allá en el norte de Nueva York, el negocio del cemento lo manejan los portugueses, el asfalto lo manejan los italianos. Le han dejado a los americanos, le han dejado un poquito de landscape allí. Pero ya se sabe que cuando se habla de asfalto allá en Long Island son los italianos.
Y si es de cemento, ahí están los portugueses. Y así sucesivamente. En este tiempo no había cemento, pero habían armas de guerra. Y lo que eran los herreros eran los filisteos, enemigos de Israel. Entonces Gedeón no tenía lanza, ellos no tenían espadas, y era el medio que ellos podían usar para pelear. El rey anterior, que se llama Samgar, algunos han leído acerca de ese, él mató 600 filisteos con una aguijada de bueyes, con una vara, con un clavo en la punta. Con eso mató 600 filisteos, porque no había absolutamente otros medios. Y por eso que les digo, Dios es capaz de usar lo que nosotros poseemos. Amén. Hay gente que tal vez es poco lo que posee, pero ese poco Dios lo puede usar para la gloria de su nombre. Amén. Si vemos acá que Gedeón comenzó a hacerse un plan, y esto es lo que tengo. Ya Dios le había dicho 32,000 hombres son demasiados. Y le dijo a los que estaban ahí, los que tengan miedo, vuélvanse, váyanse para la casa. Siempre hay 32,000 iban para la guerra, pero siempre hay miedosos, usted sabe. Y después le dije, todavía son muchos, y los lleva al agua y les hace la prueba. Si usted lee un poquito adelante, cuando los llevó al agua y ve cómo se agachan a beber agua, y le dice de esa forma, y le dejó nada más 300 hombres. Amén. Y por eso es que como iglesia del Señor y como líderes en las iglesias, los líderes decimos, nosotros no hacemos cuenta con manos levantadas, hacemos cuenta con corazones comprometidos. Amén. Cuando dice cuántos están dispuestos a hacer esto, se ve muchas manos por todos lados, pero ya a la hora de las horas solo aparecen 3. ¿Cuántos dicen amén? Es una realidad. Y por eso uno aprende a no confiar en manos levantadas. Se confía en corazones comprometidos con el Señor. Amén. Y eso era lo que quería hacer Dios aquí con Gedeón y con ese pueblo. De 32,000 que levantaron la mano, le dejó 300 que estaban comprometidos con el Señor y con Gedeón. Entonces viene este hombre, y como no tenían nada, la Biblia habla que y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos y teas ardiendo dentro de sus cántaros. Amén. Antorchas adentro de los cántaros y unas trompetas. ¿Quién va a la guerra con cántaros de tierra y con una antorcha para ir alumbrando? Lo que va a hacer es que lo van a ver de lejos, y de lejos lo van a alcanzar los flecheros. Y si lleva trompeta, peor, va a ir haciendo ruido. Y 300 hombres con esa gran... Entonces les dice Gedeón, miradme a mí y haced como yo hago, y cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis también lo que yo hago. Y la Biblia dice más adelante que los 300 hombres tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en el campamento, y el ejército de los madianitas huyó cuando escucharon el ruido de las trompetas y comenzaron a matarse unos con los otros. Gedeón le dijo, vean cómo yo voy a hacer, voy a tocar la trompeta, vamos a quebrar los cántaros y vamos a hacer gran ruido para que crean que es un ejército grande que viene en contra de ellos. En aquel día Dios engrandeció a Gedeón, pero él usó, por eso le digo, usó lo poquito que él tenía, con esos pocos recursos, con esas trompetas, con esos 300 hombres, con esas antorchas, él derrotó el ejército madianita. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Amén. Gloria al Señor. Ahora, esto no termina aquí todavía. Esto continúa, porque esto es muy bonito. En la vida de nosotros también poseemos esas trompetas.
Y esa es una vida de alabanza y adoración a nuestro Dios. Si tal vez decimos, yo no tengo nada, podemos adorar al Señor. Hay poder en la alabanza. Aquellos dos hombres que llegaron a la ciudad de Filipos, Hechos capítulo 16, estaban atados, amarrados, con cepos, las piernas, las manos, encadenados. Pero ellos dijeron, algo podemos hacer. Por eso el rey David decía, en todo tiempo yo bendeciré al Señor y su alabanza estará de continuo en mi boca. Las trompetas es una vida de alabanza. Cuando Pablo y Silas comenzaron a adorar al Señor, entonces comienzan a estremecerse aquellas cadenas, aquellas paredes, y comenzaron a caerse todas las cadenas. Gloria al Señor. Yo le garantizo, hermano, una vida de alabanza, de adoración al Señor. Cuando a Saúl lo atormentaban aquellos espíritus, llamaban al jovencito David que fuera a tocar el arpa, y los espíritus tenían que salir, porque cuando llega la luz, cuando llega la adoración, la oscuridad y las tinieblas tienen que salir de un lugar. Gloria al Señor, alabado sea el nombre de Cristo. De eso está hablando este hombre en este momento acá, y el Espíritu Santo, que usted y yo podemos tomar también esas trompetas y adorar al Señor, y vamos a ver un cambio en nuestra vida, y vamos a ver cómo Dios puede derrotar a los enemigos. Luego le dice él, tomen también esas teas o esas antorchas. Cuando hayan quebrado los cántaros, saquen las antorchas y comiencen a alumbrar. Y eso está hablando de fuego, eso está hablando de una vida que alumbra, de una vida llena del Espíritu Santo. Amén. Entonces es que nosotros vamos a ver que alumbra a nuestro alrededor. Vamos a ver nosotros el poder de Dios manifestado en nuestra vida, con una vida de alabanza y adoración, y con una llenura del poder de Dios, estando conectado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos da ese poder. Amén. Falta uno, ¿verdad? Tenemos las antorchas, tenemos también las trompetas, y también él dijo, van a llevar un cántaro cada uno. Amén. Yo quisiera hacerme la idea. Esta gente, puede decir uno, la mente humana, estos quizás se volvieron locos o algo pasó. ¿Quién va a la guerra con unos cántaros? Amén. Gloria al Señor. Y dice, toman esos cántaros y comiéncenlos a quebrar. Y yo creo que no hay cosa mejor que una vida quebrantada delante de Dios. Amén. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero hay momentos que uno dice, ya no puedo más, y se tiene que quebrantar, como hacía David. El rey David supo que había cometido muchos errores, y él agarra esos pedazos y se los lleva de regreso al alfarero y le dice, aquí está, si puedes hacer algo con esto, hazlo. Y él en aquel momento dice, yo me he equivocado, pero aquí traigo todo esto, a ver si puedes hacer algo. Una vida quebrantada delante del Señor. Y mientras no quebraban esos cántaros, no iba a pasar nada. Y esos cántaros representa la naturaleza humana de la persona. Los cántaros de tierra. El hombre fue creado del polvo de la tierra. Eso representa la humanidad. Mientras no quebrantemos la humanidad, lo humano, eso fue lo que fue derramado en el Señor Jesucristo. Toda su humanidad fue desgarrada allá en la cruz del Calvario. Amén.
Y yo creo que mientras nosotros no quebrantemos lo que es la humanidad, no veremos la gloria del Señor. Cuando llegaron aquellos 4 hombres con un paralítico donde estaba el Señor, la Biblia habla que estaban ya arriba del techo de la casa, estaban cerquita del Señor. Lo que los dividía era aquel techo de tierra que había en aquel tiempo. Pero cuando ellos apartaron, hicieron un orificio en el techo y pudieron bajar aquel paralítico, entonces ellos pudieron experimentar y ver el milagro. Pero mientras no apartaran la tierra, no podían ver la sanidad ni el milagro, lo que Dios iba a hacer en aquel momento cuando le dijo: tus pecados te son perdonados. Amén. Y todos se quedaron atónitos viendo quién es este que perdona pecados. Entonces Él les dice, para que se den cuenta que el Hijo del Hombre es capaz no solo de perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete para la casa. Gloria al Señor. Mientras no quebremos ese cántaro, no vamos a experimentar la gloria del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dios puede hacer algo, no solo con los 300, sino con este grupo de personas que hay en este lugar. Pero ¿cuántos están dispuestos a ir a la guerra? ¿Cuántos están dispuestos a pelear? Amén. Y yo lo que quiero ver, no solo manos levantadas, sino corazones comprometidos. Amén. Que vamos a decir: heme aquí, envíame a mí. A lo mejor no podemos ir al campo misionero, pero podemos tener una vida de oración y encender la luz allí donde nosotros estamos. Gloria al Señor. Vamos a cerrar aquí en esta tarde. Si me ayudas por favor con algo de música ahí, Jere, y le damos gracias también a la audiencia que ha estado conectado con nosotros. Es una bendición. Nunca, a veces uno se imagina que quizás no podemos hacer tanto, pero si nos ponemos a pensar y a comparar en el tiempo cuando Cristo vino, amén, Él derramó toda su humanidad. Al verlo con una mente humana, Él ha de haber dicho: yo solo soy el hijo del carpintero. La gente decía: ese es el hijo del carpintero. De Nazaret será que va a salir algo bueno, una ciudad bien pobre. Pero Dios levantó de ese lugar, humilló al Señor hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y yo creo también fuertemente que Dios puede hacer muchas cosas grandes a través de usted y a través de mí. Amén. Si le decimos al Señor: aquí estoy, heme aquí, Señor.